Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. Nos acercamos de nuevo al hogar de una familia evangélica para conocer por qué son cristianos de corazón y la importancia de Dios en sus vidas, en casa, en el trabajo y también en el tiempo libre. Antes de ver el reportaje, quiero invitaros a compartir vuestra opinión en nuestras redes sociales. Entra en el Facebook o Twitter y cuéntanos cómo afecta tu fe a lo que haces en el tiempo libre, en tu tiempo de ocio. Vamos ya a conocer a esta nueva familia evangélica. El nacimiento de nuestras hijas mellizas probablemente es uno de los momentos más complicados por los que hemos tenido que pasar. El embarazo fue de riesgo desde el principio porque al ser gemelar era un embarazo de riesgo y bueno, en la semana 30 me puse de parto, intentaron parármelo con medicamentos pero no lo consiguieron y nacieron. Nacieron y lo primero que hicieron en el hospital fue llevarla a incubadora, llenarla de cable, de medicina, de máquinas, bueno, un espectáculo aquello. Y la verdad es que fueron tiempos complicados, porque claro, eran dos niñas muy pequeñas, pesaban 1 kilo cada una, un equipo médico muy volcado con ellas, haciéndole todo tipo de cosas. Su situación en cierta medida era delicada. Elsa al nacer no tenía los pulmones desarrollados, le tuvieron que sedar, poner medicación porque no era capaz de respirar por ella misma. Luego poco a poco parece que fue consiguiéndolo. Lara al principio empezó mejor, pero luego también tuvo un momento que cogió una infección en el intestino, tuvieron que volver a intubarla. La verdad que pasamos por momentos de mucha incertidumbre, mucho miedo y luego también por momentos en los que veíamos cómo iban creciendo, cómo iban día a día mejorando. Confiábamos en Dios, confiábamos en que lo que había sucedido Dios lo controlaba, y aunque había días que íbamos al hospital y no encontrábamos noticias no tan buenas, también había días que no encontramos noticias bastante alentadoras. Entonces yo diría que aquella situación nos ayudó mucho a estar muy unidos, porque tuvimos que pasar momentos complicados, pero también nos ayudó mucho a saber depender en todo momento y en toda circunstancia de Dios y de la paz que solo Él puede dar. Yo había aprobado unas oposiciones para venirme aquí a Madrid a hacer una especialidad en el hospital y había alquilado unas semanas antes ya un sitio en el que vivir. Empezaba a trabajar el lunes y el viernes ya tenía organizado para venirme. Resulta que cuando llamé un par de días antes para confirmar que venía, concretar la hora, pues resulta que me dieron la mala noticia de que habían alquilado la habitación y que no tenía sitio en el que vivir. Entonces tuve que retrasar unos días el viaje y me quedé hasta el domingo. Entonces justo ese fin de semana en la iglesia habíamos organizado una actividad conjunta que los jóvenes de la iglesia de Linares, el de Linares, iban a venir a Sevilla, a conocer Sevilla y a conocernos entre nosotros. Tampoco es que empezáramos a ser grandes amigos ese mismo fin de semana, pero fue pasando el tiempo, volvimos a coincidir en algún otro sitio, en alguna quedada de grupos de jóvenes, en algún campamento que otro, y bueno, sí empezamos a establecer una amistad un poquito más grande, cada vez mayor, hasta que al cabo de, yo diría que unos 3 años desde que nos conocimos, empezamos a ser novios. La verdad que en el momento fue la peor noticia que me pudieron dar, pero luego viéndolo en perspectiva con el paso del tiempo, creo que fue Dios interviniendo para que pudiéramos conocernos. Me encanta que cuando yo la miro, cuando hablo, cuando tratamos, en ella veo bondad. Ella siempre intenta que los que estamos a su alrededor estemos bien. Ella es muy cuidadosa con todo. Incluso ahora con las pequeñas, con las 3 niñas que tenemos, igual siempre está pendiente de cuidarlas, de que estén bien, de que no ocurra nada. Es paciente, muy pacificador, es muy servicial y tenemos no sé si habéis visto en el salón, tenemos unas letras en la pared que queremos que sea uno de los lemas de nuestra familia y dice: todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo. En esto pensad, y valoro de él que para él es muy fácil hacerlo y me ayuda a mí a poderlo conseguir.
pequeño iba a la iglesia con mis padres, con mi hermano, estábamos involucrados también en todas las actividades que había, actividades con niños, con jóvenes, actividades de música, no sé, en todo lo que era una vida de iglesia. Lo que pasa es que es verdad que sí recuerdo que mis padres desde pequeño, a mí y a todos mis hermanos, nos inculcaban una idea muy clara, y era que conocer a Jesús o entregar tu vida a Jesús era una decisión que había que tomar de manera personal. Mis padres me transmitieron desde muy pequeña la necesidad de seguir a Dios, y desde pequeña decidí que quería que Él ocupase un lugar importante en mi vida y que fuera parte de hacerle partícipe a Él de las decisiones que tendría que tomar. Íbamos a la iglesia de pequeña, la verdad que me lo pasaba muy bien. Cantábamos canciones a Dios, aprendíamos de la Biblia, teníamos muchísimas actividades, había mucha gente de nuestra edad. Era un momento de mucha alegría y nos lo pasábamos muy bien. Nadie podía hacer algo para que tú llegaras a conocer a Jesús, sino que eras tú el que directamente tenía que tomar esa decisión. Y yo pues seguí creciendo, metido en toda la vida de la iglesia, y alrededor de los 13 años o así vi claramente que era el momento de entregar mi vida a Él, porque sabía que era lo mejor que podía hacer, y desde entonces estoy totalmente contento de haber tomado aquella decisión. Mis padres tuvieron que cambiarse a otra iglesia, era una iglesia mucho más chiquitita, y claro, ya no había apenas gente de nuestra edad, no había tantas actividades, y de repente, aunque yo ya había tomado la decisión de seguir a Jesús de pequeña, fue un momento en el que de manera consciente tuve que plantearme cuáles eran los motivos por los que lo hacía, y ahí sí que recuerdo que fue el momento en que personalmente decidí que fuera la que fuera la situación que estuviera a mi alrededor, yo quería seguirle por el resto de mi vida. La familia que Dios me ha dado es el mayor regalo que puedo tener. Es un espacio de amor, de seguridad, en el que podemos ir creciendo, madurando, desarrollándonos cada uno a nuestro nivel como personas en todas las áreas. Es un sitio donde disfrutamos día a día, donde también tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar, tenemos que hacer muchas cosas, tomar decisiones, pero la verdad es que me atrevería a decir que él, a nivel personal, el mayor regalo que Dios me ha dado. Solemos ir a la iglesia, nos gusta mucho la música, pasamos tiempo juntos tocando, enseñándoles música a ellas, y sobre todo nos gusta pasar tiempo juntos también, ¿no? Todo lo que nos gusta hacer como familia, todo el tiempo que intentamos pasar juntos, siempre intentamos que lo que es la persona de Dios, la persona de Jesús, esté en el centro de todo lo que hacemos. Preparados, listos ya. Chocolate. Yo trabajo como informático. La empresa en la que yo trabajo es una empresa que está dedicada a la formación de personas que trabajan en el mundo humanitario y en el mundo de la cooperación internacional. Hay personas o estudiantes que tienen ciertos problemas, que tienen ciertas dificultades a la hora de enfrentarse a los tests, a los exámenes, pues por ejemplo, por su propia situación, están en países complicados, con malas conexiones a internet, y muchas veces tengo que tomar decisiones basadas en ayudar a las personas que están formándose para ayudar. A lo largo de mi vida he aprendido que Dios es fiel, que sea la circunstancia, la situación, la que sea por la que estamos pasando, Él está a nuestro lado, nos acompaña, y he podido comprobarlo de manera personal, su fidelidad en cada momento en mi vida. Pues yo trabajo como psicóloga, trabajo en un centro de atención integral a drogodependientes de aquí de la Comunidad de Madrid. Es un proceso, cuando viene una persona con adicción, es un proceso complicado, porque la mayor parte de las áreas de su vida están afectadas a nivel personal, familiar, social, económico, laboral. Y bueno, la Biblia, a mí personalmente, la Biblia tiene enseñanzas muy valiosas que a nivel personal yo me las apropio para mí, pero también las utilizo mucho en la consulta con los pacientes. Enseñanzas como el perdón, la aceptación, el vivir agradecidos, y me son muy útiles.
cuanto más dejemos las cosas en sus manos, mejor van a ser las cosas. Y con esto no quiero decir que todo nos vaya a ir bien. Lo que sí quiero decir es que estoy totalmente convencido que cuando es Dios el que nos da las cosas, o cuando es Dios el que dirige nuestras vidas, o cuando es Dios el que nos muestra el camino y nos dejamos guiar por Él, todo lo que recibamos va a ser lo mejor. No sé si va a ser lo que más nos gusta, pero como viene de Él, va a ser lo mejor. Cuando pienso en Jesús muriendo en la cruz en mi lugar, siendo un profundo, profundo agradecimiento, creo que no merezco tanto amor y no merezco todo lo que me ha traído la cruz. Libertad de culpas, perdón de pecados, esperanza en un futuro eterno. Y bueno, mi deseo es poder vivir para Dios mi vida y sobre todo poderle transmitir a nuestras niñas todas estas verdades para que ellas puedan experimentarlas en su vida de una manera verdadera también. Lo que más me impacta es pensar que estaba muriendo en mi lugar, no solo por mí, sino en mi lugar. Era yo el que tenía que estar allí muriendo, el que tenía que estar sufriendo, el que tenía que estar agujereándome las manos. Pero Él quiso hacerlo por amor y Él quiso hacerlo en mi lugar. Hemos conocido a una nueva familia evangélica y hemos visto que nuestros amigos tienen una fe viva y práctica. José Pablo, ¿cómo podemos madurar en nuestra fe? Me preguntas por qué ves las canas, ¿verdad? Bueno, las canas son una señal de sabiduría y yo también las tengo, aunque también, me las tapo. Bueno, pues por supuesto que la fe puede ser débil o fuerte. De hecho, los apóstoles le pidieron a Jesús, aumentanos la fe. Todo aquel que conoce a Jesús debe aspirar a crecer en su fe cada día, porque la medida de nuestra fe determina nuestra capacidad de avanzar la justicia y el bien en el mundo. La fe que ponemos en práctica el día que decidimos confiar en Jesús suele ser una fe pequeña, pero suficiente como para provocar un gran milagro, darnos una nueva vida, regenerar nuestro corazón. A partir de ese momento, la fe va creciendo, va madurando, de acuerdo a los pasos de amor que vamos dando. El apóstol Pablo le dice lo siguiente a los tesalonicenses: hermanos, siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, y es justo que lo hagamos, porque vuestra fe está creciendo y el amor que os tenéis unos a otros es cada vez mayor. ¿Te falta fe? ¿Te gustaría tener más fe? Ama más. Que tu amor abunde hacia todos, pero poniendo los ojos en Jesús como modelo, conociendo más y mejor a Jesús según se revela en su palabra, porque en la medida en que conocemos mejor a Jesús seremos capaces de amar más como Él. Pues queremos animarte a leer la palabra de Dios y es gracias a las iglesias evangélicas y la generosidad de la Sociedad Bíblica que podemos regalar este Nuevo Testamento. Si todavía no lo tienes, llámanos ahora al teléfono 91 743 4400 y le enviaremos, como digo, totalmente gratis. También para los que formáis parte del Club de Amigos vamos a sortear en esta ocasión este libro titulado La Biblia. ¿Podemos confiar en ella? Un libro de Andrew Mattison que nos llega gracias a la generosidad de la editorial Peregrino. Gracias por vuestra atención en esta mañana y no lo olvides. Tú vales mucho para Dios.